Rusia amenazó este lunes con reconsiderar el papel de la OTAN en la guerra de Ucrania si se entregan a Kiev los aviones de combate F-16 que el gobierno de Volodymyr Zelensky reclama a los países miembros de la alianza. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Varios mandatarios occidentales han mostrado su disponibilidad a enviar a Kiev aviones de combate F-16 y a formar a pilotos ucranianos. El último de ellos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Zelensky asegura que los aviones no se utilizarán para atacar territorio ruso. El gobierno de Colombia suspendió la tregua con el principal grupo de disidentes de la guerrilla FARC en 4 de las regiones más conflictivas del país. Esto tras el asesinato de 4 menores indígenas por parte de los rebeldes. La guerrilla dice que el hecho desatará la guerra. Y en Ecuador, el mandato del presidente Guillermo Lasso, quien gobierna por decreto, se enfrenta a un duro escrutinio de diferentes sectores de la población. Veremos cómo los ecuatorianos ven con preocupación el periodo de incertidumbre que atraviesa el país. Ante la inminente donación de cazas F-16 a Ucrania, Rusia advierte a Occidente que la entrega incrementará el riesgo de una intervención de la OTAN en el conflicto. En la cumbre del G7 en Japón, los aliados de Ucrania se comprometieron a entregarle a Kiev las aeronaves de combate de fabricación estadounidense. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró a Washington que los cazas no serán usados para atacar territorio ruso. Volodymyr Zelensky puede estar satisfecho. Su visita a Japón fue un éxito. Desde el inicio de la invasión rusa, el presidente ucraniano ha pedido una y otra vez armas y aviones de combate a los aliados occidentales. Y en la cumbre del G7 en Hiroshima, por fin logró vencer la resistencia de Estados Unidos en suministrar cazas F-16 a Ucrania. Con miles de F-16 en funcionamiento en decenas de países, esta versátil aeronave de combate es considerada por Kiev la mejor para desafiar la superioridad aérea rusa. El presidente Biden se resistió durante tiempo a las demandas de Kiev por temor a que el conflicto traspasara las fronteras de Ucrania. Pero luego de que aliados como Reino Unido y Países Bajos presionaran por el envío de los jets de fabricación estadounidense, Biden finalmente cedió. Le dije que Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios, formará a pilotos ucranianos en el manejo de aviones de combate de cuarta generación, incluyendo los F-16. Fortalecer la Fuerza Aérea de Ucrania es parte de nuestro compromiso a largo plazo para que Ucrania pueda defenderse por sí misma. El año pasado les suministramos cuanto necesitaban en ese momento y ahora les apoyaremos para que sean capaces de defenderse por sí mismos. Sin el veto de Estados Unidos, los aliados de Ucrania son libres de donar F-16 a Kiev. Estamos trabajando en ello, ya sabemos con qué países vamos a trabajar. Ya lo habíamos hablado antes de que se liberara el programa de entrenamiento para los F-16. Obtendremos los aviones, no puedo decir más por ahora, no sé mucho más. Rusia ha tachado de enorme riesgo el impacto que los cazas puedan tener en el campo de batalla. Asegura que generarán dudas sobre la participación de la OTAN en el conflicto. Pero en el pasado, las amenazas de Moscú no lograron evitar que Ucrania modernizara su arsenal de guerra. Bueno, y ahora las autoridades rusas afirman que un grupo de saboteadores del ejército ucraniano ha cruzado la frontera y penetrado en territorio ruso, específicamente Belgorod. Al menos 8 personas resultaron heridas este lunes por bombardeos en esa región. Las autoridades rusas han impuesto el régimen antiterrorista, una medida que incluye restricciones como la suspensión de actividades industriales que requieran el uso de explosivos o sustancias radioactivas. Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, declaró que el ejército y los servicios de inteligencia rusos ya están dando los pasos necesarios para eliminar a la unidad enemiga. Según medios locales, la inteligencia militar ucraniana aseguró que la operación había sido llevada a cabo exclusivamente por ciudadanos rusos de 2 grupos paramilitares opuestos al Kremlin. Hasta ahora no hemos podido verificar ninguna de estas informaciones.
Y aquí en Alemania, la policía ha abierto una investigación por el presunto envenenamiento de una periodista y una activista rusas que acudieron a Berlín a una reunión de disidentes a finales de abril. Las dos mujeres que viven en el exilio fueron atendidas en el Hospital Charité de la capital alemana tras presentar síntomas compatibles con un envenenamiento. Ambas participaban en un encuentro organizado por el empresario y detractor del Kremlin, Mikhail Jodorkovsky, cuando cayeron enfermas. En los últimos años se han producido varios casos de envenenamientos a opositores del presidente Vladimir Putin, tanto en Rusia como en el extranjero. Y Grecia se encamina a unas nuevas elecciones generales después de que el actual primer ministro Kyriakos Mitsotakis, de la formación Nueva Democracia, rechazara intentar pactar con alguno de sus rivales para formar gobierno. Los comicios del pasado domingo dieron una clara victoria a la formación conservadora, que sacó más de 20 puntos de ventaja al izquierdista Syriza, del ex primer ministro Alexis Tsipras. Aún así, no logró la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Mitsotakis se espera que sus rivales tampoco logren formar un ejecutivo de mayoría parlamentaria. De esta forma, habría que repetir las elecciones y el partido más votado recibiría entonces 50 escaños, con lo que Nueva Democracia no necesitaría buscar la alianza con otras formaciones. Vamos a América Latina. En Colombia, el presidente Gustavo Petro suspendió este lunes la tregua con el principal grupo de disidentes de la FARC tras el asesinato de 4 menores indígenas por parte de los rebeldes. Con la suspensión se reactivan todas las operaciones ofensivas en 4 regiones en el sur del país, en donde se presume que viven los cabecillas de la guerrilla. Los menores de la comunidad Murui, que intentaron escapar luego de ser reclutados a la fuerza por el Frente Carolina Ramírez, fueron asesinados en el departamento del Putumayo. Petro condenó el asesinato, calificándolo como un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz, y dijo que no hay justificación alguna para esta clase de crímenes. En un comunicado, las FARC afirmaron que la suspensión unilateral del cese el fuego desatará la guerra. Y nos vamos de inmediato a Bogotá para más detalles con nuestra corresponsal en la región, Nicole Riz. Nicole, Petro ordenó reanudar las operaciones militares contra las disidencias. ¿Por qué no funcionó el cese al fuego? Silvia, el hecho de que aquí estamos hablando de un asesinato de menores, de niños, ha dejado bastante afectado a todo el país. El país se encuentra en un estado de shock desde esta noticia, y esto también ha influido en romper este cese al fuego. Además, estamos hablando de reclutamiento de menores, de niños, cosa que es una grave violación de los derechos humanitarios internacionales. Y, sin embargo, es una realidad también en los territorios afectados aquí en Colombia. En los últimos 2 años se supone que ha habido como un registro de casi 200 niños que fueron reclutados. Eso es una información por parte de la Defensoría del Pueblo. Y esos son niños que se están entrenando para la batalla y para la guerra por parte de los grupos armados. A la vez también el presidente colombiano Gustavo Petro ha llamado estos acontecimientos a una bofetada a la paz, y ya vemos que esto está poniendo en peligro la estabilidad en el terreno y la estabilidad de las negociaciones de la paz, que por el momento se encuentran en una grave crisis, porque hay una falta de voluntad no solo por parte de desde luego los grupos armados que están tomando estas acciones y ejecutando masacres como estos, pero también desde luego por parte del gobierno, que está persiguiendo esta trayectoria del camino a la paz, pero a la vez ahora está comunicando un cese al fuego, lo cual también comunica un mensaje que puede provocar al otro lado. Claro que sí. Bueno, ya tenemos esa respuesta de las disidencias de la FARC, que es muy dura. Dice que el gobierno rompió el cese al fuego y esto va a desatar la guerra. ¿Cuál puede ser el alcance de esta amenaza? ¿Veremos una escalada de violencia allí en Colombia? Sí, bueno, este comunicado toma palabras bastante graves. También se está hablando de más muertos, más heridos, más prisioneros que va a causar esta situación. Además, están insistiendo que jamás hubo un acuerdo bilateral de un cese al fuego, porque están insistiendo que hubo actividades paramilitares en el terreno. Pero a la vez ahora es el momento de encontrar una solución a esta grave crisis. También lo están diciendo organismos no gubernamentales, como por ejemplo Indepaz, que están haciendo un llamamiento
de un cese de actividades crueles y violentas en los terrenos inmediato y indefinido, porque es la misma población que está sufriendo bajo esta situación que en el día a día ya con un cese al fuego está teniendo que desplazarse, está viviendo violencia y que ya no puede tener la seguridad tampoco de estar con sus propios hijos cuando están reclutados o en este caso, en el peor de los casos, están perdiendo sus hijos por un masacre de estos. Y este año ya llevamos 36 masacres en el territorio colombiano, cosa que seguramente avanzará a lo largo del año, lamentablemente. Lamentablemente. Muchísimas gracias, Nicole Riz, desde Bogotá. Bueno, y la situación también es delicada en Ecuador. El país vive una crisis política después de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea para evitar su juicio político. Lo hizo aplicando un artículo constitucional que le da facultad de gobernar por decreto durante 6 meses, tiempo en el que deberán celebrarse nuevas elecciones. El primer decreto de Lasso, tras aplicar la llamada muerte cruzada, fue una segunda reforma tributaria que alivia la carga fiscal de empresas y familias numerosas. La primera vuelta de los comicios tendrá lugar en agosto, en un país asolado por la violencia y donde muchos auguran unos meses muy complicados de alta tensión social. Vallada y con fuerte presencia policial, así está la Asamblea Nacional de Ecuador. El presidente Guillermo Lasso la disolvió para evitar su juicio político por supuesta corrupción. Gobernará por decreto 6 meses mientras se celebran nuevas elecciones. Adriana trabaja en Quito en el departamento comercial de un periódico. Apoya la decisión de Lasso, pero teme tener que cerrar por protestas. Siempre ese es nuestro mayor miedo porque al haber este tipo de problemas hay paralizaciones a nivel de trabajo, entonces sí es bastante compleja la situación para nosotros aquí. Un gusto, un abrazo. Leónidas Isa es el líder de la combativa organización indígena CONAIE, protagonista de las masivas protestas de 2019 y 2021. Si hay manifestaciones, será porque él llama a la protesta. CONAIE ha acordado por ahora vigilar que los decretos de Lasso respeten a las clases populares. Llamar sobre todo a los ecuatorianos a la unidad, pero llamar también a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Pública, a la Policía Nacional. No pueden en este momento quedar protegiendo un gobierno caído en contra de los derechos de los pueblos aquí en el Ecuador. El presidente Guillermo Lasso ya ha comenzado a gobernar por decreto. Ha firmado una reforma tributaria y prepara una reforma laboral. Todos los ojos puestos ahora en la Corte Constitucional, que deberá dar su visto bueno a esas leyes. El politólogo Cristian Bravo dice que la Constitución le da a Lasso legitimidad para emitir esos decretos económicos, aunque eso sí, puntualiza. Queda esas dudas, queda ese ambiente, digamos, de que tiene que existir contrapesos. Toda democracia necesita la existencia de contrapesos. Sin embargo, son 6 meses en la que el gobierno tiene esta opción de demostrar que realmente puede generar algún avance en materia económica. La crisis política no se entiende sin la grave crisis de seguridad que vive el país. Ecuador registró en 2022 el año más violento de su historia. Comerciantes como Luis Fernando aseguran tener miedo. No podemos trabajar tranquilos. A veces se tiene que cerrar por la violencia, se tiene que dejar de producir, dejar de trabajar, y eso nos afecta a la violencia realmente. En 3 meses habrá elecciones. Gisela es excongresista y descansa antes de la tormenta de las urnas. Milita en el partido del expresidente Rafael Correa, foco de polarización de Ecuador. Son favoritos a pesar de que hay quien los tilda de autoritarios. Hay que incomodar a ciertos sectores para que las mayorías vivan dignamente otra vez. Y eso, digamos, puede ser interpretado de esa forma. Pero a mí me parece y me gusta más llamarlo como una firmeza necesaria en un momento crítico. Serán 6 meses decisivos para el futuro de Ecuador. Economía, Paco Furió, multa a Facebook, ¿no? Multa y multa récord, Silvia. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda ha impuesto una multa de 1.200 millones de euros al gigante estadounidense de redes sociales Meta. Se trata de la sanción más alta desde que entraron en vigor las normas de protección de datos hace 5 años en la Unión Europea. Según la entidad, la casa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram incumplió las normas de protección de datos europeas y tiene 5 meses para alinear sus políticas. Meta espera que los reguladores
reguladores estadounidenses y europeos acuerden un marco más amplio de privacidad de datos en los próximos meses. La multa es el más reciente capítulo de una disputa que dura ya una década y que se remonta a las revelaciones de que las agencias de inteligencia de Estados Unidos estaban accediendo a datos personales de la empresa. Pues ampliamos este tema ya con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, una de las preocupaciones ahora es que Facebook tuviese que dejar de operar aquí en Europa si no hay un acuerdo político para el envío de datos de Europa a Estados Unidos. ¿Podría eso ocurrir? Hola Paco, ¿qué tal? Pues es un escenario que existe, que está entre las posibilidades de lo que podría ocurrir en los próximos meses, pero al mismo tiempo se espera, sobre todo Facebook claramente lo espera, que no tengamos que llegar a esa situación. ¿Por qué? Bueno, básicamente el portavoz de la Comisión Europea ha dicho que esperan que el marco legal para que con normalidad, con tranquilidad puedan enviarse datos de empresas que están o datos de los ciudadanos europeos hacia Estados Unidos y almacenarlos allí pueda estar listo para el verano aquí en Europa. En realidad, Paco, las condiciones o el acuerdo político entre Estados Unidos y Bruselas está ya, pero donde ha habido algunos problemas es en la tramitación parlamentaria y en los procedimientos burocráticos para llevar este marco a la realidad. Si finalmente esto ocurre, Facebook se salvaría de tener, como adelantabais, que dejar de operar aquí en Europa porque no puede enviar los datos de los ciudadanos europeos hacia Estados Unidos. De lo que probablemente no se libre, Paco, Facebook, es del hecho de tener que pagar esa multa de la que hablabais, de unos 1.200 millones de euros, récord desde que en el 2018 entró en vigor una ley muy estricta para otros países, o que ha sido de referencia para otros países, que es la Ley General de Protección de Datos y que aplica también a los servidores de Internet. Pero ¿cuál ha sido el principal error de Facebook en su forma de operar aquí en Europa? Sí, el principal problema al que apuntan los reguladores es el hecho de que Facebook enviaba los datos de ciudadanos europeos a Estados Unidos, pero sin las suficientes garantías. De hecho, en el origen de este procedimiento judicial está el caso Snowden, que es por el que se supo que las agencias de servicios secretos de Estados Unidos accedían a datos de ciudadanos a través de plataformas como Google o como la que hablamos ahora, como Facebook. La compañía de Estados Unidos se defiende y dice que una vez que se descubrió en el 2020 que el marco legal para las plataformas digitales no funcionaba y se eliminó, ellos utilizaron las alternativas legales que existían, como miles de otras empresas que en realidad, Paco, estarían en la misma tesitura en la que están ahora Facebook. Es un nuevo enfrentamiento, podríamos decir, entre los reguladores y una plataforma digital, Paco, y es de hecho la tercera multa a la que se enfrenta Facebook desde que comenzó el año 2023. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt. Y Argentina está un poco más cerca de aumentar su capacidad de producción y distribución de gas. La inauguración del gasoducto Néstor Kirchner está prevista para el próximo 20 de junio. La tubería de 573 kilómetros unirá Tratayén, cerca del yacimiento de Vaca Muerta, con otro nodo de distribución en Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires. Desde allí la conexión hasta la capital ya existe y permitirá que el gas fluya poco después del fin de la obra. En el corto plazo, el caño le ahorrará importaciones y elevará exportaciones a los países vecinos. Argentina, un país necesitado de divisas, pretende ahorrar con este proyecto, pero algunos vecinos del yacimiento se quejan de sismos por la extracción a través del método del fracking. El gasoducto Néstor Kirchner, el proyecto al que Argentina se encomienda para extraer un 30% más de gas de su rico yacimiento de Vaca Muerta. Mateo de la Mata inspecciona la higiene y la seguridad laboral en la instalación del tubo en la provincia de La Pampa. La obra comenzó en septiembre pasado y debe inaugurarse el 20 de junio, un día antes del invierno austral. Urge en este país escaso de divisas para reducir las importaciones de gas. Este proyecto tiene la particularidad de los tiempos de construcción. Es una obra que normalmente o convencionalmente se podría ejecutar en 20 meses y actualmente se va a construir en un plazo de 9 meses. Tiene la particularidad que involucra
la soldadura automática, que es una tecnología nueva utilizada en Argentina. Hasta 3.000 obreros de Argentina y otros países como soldadores venidos de Turquía participan de la instalación de este gasoducto de 573 kilómetros entre la provincia de Neuquén y la de Buenos Aires. La secretaria de Energía de Argentina, Flavia Rollón, destaca que el gasoducto permitirá ahorrar $4.000 millones anuales en importaciones. Argentina también podrá exportar más gas a Brasil, Chile y Uruguay y fomentar industrias y centrales eléctricas que empleen gas. Rollón aspira a comenzar a exportar GNL, gas natural licuado, en barcos a Alemania o a quien lo desee en 2025. Pensar en grande, pensar mucho más que el mercado interno de Argentina o los mercados regionales, sino transformarnos en proveedores energéticos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una geopolítica estable, tiene condiciones como para poder transformarse en un proveedor de energía seguro para el resto del mundo. Manfred Böckmann dirige la petrolera alemana Wintershall en Argentina, donde planea invertir $480 millones en yacimientos como Vaca Muerta. Valora el impacto del nuevo gasoducto, pero también la perspectiva de exportar gas licuado al mundo. En este tipo de proyectos con gran envergadura son más importantes las condiciones del contexto, digamos, por ejemplo, las condiciones macroeconómicas y regulatorias. Estamos monitoreando estas condiciones. Pero no todos festejan por el gasoducto. En el pueblo de Sausal Bonito, emplazado sobre Vaca Muerta, el petrolero jubilado Carlos Pérez y su esposa Noemí Paineville muestran cómo se ha rajado su casa por sismos que ocurren desde que una empresa local extrae gas con el método de fracking o fractura hidráulica. Uno no sabe para dónde salir en una situación así. Yo conozco de toda la vida Sausal Bonito. Nosotros tuvimos otro terreno antes, estaba mi padre, mi madre, y nunca hubo movimiento acá. Dentro de poco ya va a estar instalada la línea de gas y se van a olvidar de la gente de acá. Algunos de los 470 habitantes de Sausal Bonito han recurrido a la Corte Suprema de Argentina para frenar el fracking, mientras la mayoría de los 46 millones de argentinos se ilusiona con la llegada de más gas con el gasoducto Néstor Kirchner ya en fase de pruebas. Este es el gasoducto Néstor Kirchner, que se inaugurará dentro de un mes. Será el primer paso para que Argentina pase de ser un país deficitario en energía en superavitario, un paso necesario ante la escasez de divisas. Más noticias, Silvia. Gracias, Paco. Seguimos nosotros. El canciller alemán insinuó cuál sería su preferencia electoral en Estados Unidos. Durante una visita en una escuela primaria, Olaf Scholz dijo a los alumnos que esperaba un segundo mandato de Joe Biden y que Biden sería mejor que Donald Trump. Como es tradición, en Estados Unidos comienza el duelo electoral entre republicanos y demócratas, pero a diferencia de Biden, Trump tiene rivales poderosos en su propio sector. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, podría presentar esta semana su candidatura para las primarias del 2024 y para captar el apoyo de los votantes apuesta por la imagen de guardián de los valores conservadores. Para lograrlo no escatima esfuerzos, aunque sea necesario discriminar a minorías. El sol no brilla para todos en el así llamado Estado del Sol, uno de los movimientos de derechos civiles más antiguos de Estados Unidos. La NAACP advierte a afroamericanos y miembros de otras minorías que piensen viajar a Florida. La organización publicó un comunicado. Si usted decide viajar a Florida, por favor tenga en cuenta que el estado de Florida no valora la diversidad, la igualdad de derechos ni la inclusión en escuelas y universidades. Sea consciente de la abierta hostilidad contra afroamericanos y personas de color. Esta y otras minorías tienen fundados motivos para estar alerta, debido a las políticas derechistas del gobernador Ron DeSantis, constatan también otras organizaciones. El republicano del ala más conservadora ha implementado en el último tiempo numerosas reformas radicales. Ha prohibido por ley las clases de sexualidad e identidad de género en las escuelas. Además, impide los tratamientos médicos de reasignación de sexo para jóvenes transgénero.
Existe un movimiento de elementos que yo calificaría de disidentes dentro del establishment médico. Ellos hacen cosas que en el fondo son mutilaciones de menores. Intentan hacer operaciones de cambio de sexo en menores, les suministran sustancias hormonales y toman medidas irreversibles. DeSantis canceló los programas de diversidad en las universidades y firmó lo que él considera la legislación más restrictiva en todo el país en la lucha contra la inmigración ilegal. A partir del 1 de julio no podrá trabajar nadie que no tenga los papeles al día. Está promulgando activamente leyes perjudiciales que no resuelven nada, que dañan la economía, que generan miedo e incertidumbre en familias que solo quieren vivir en paz, pagar sus impuestos y proveer a los suyos. Es muy lamentable. Algunos expertos temen consecuencias económicas graves para Florida, un estado que depende en gran medida del trabajo que realizan migrantes indocumentados en sectores como agricultura, construcción y turismo. Ante la incertidumbre que genera la nueva ley, muchos de ellos le han dado ya la espalda al estado del sol. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. Armenia dice estar dispuesta a reconocer la disputada región de Nagorno-Karabaj como parte de Azerbaiyán. Como condición, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, puntualizó que Azerbaiyán debe garantizar la seguridad de la población armenia en la región. Los dos países llevan décadas disputándose este territorio que la comunidad internacional reconoce como parte de Azerbaiyán. El Ministerio de Salud palestino informó de que 3 hombres se murieron durante una incursión del ejército israelí en un campo de refugiados en Cisjordania. Las autoridades israelíes confirmaron la muerte de al menos 2 palestinos, afirmando que sus soldados respondieron a los disparos durante una operación en la que confiscaron varias armas y destruyeron un laboratorio de explosivos. Y al menos 19 jóvenes murieron en Guyana al declararse un incendio en una residencia estudiantil de una escuela de la localidad de Madia. El fuego se inició en el dormitorio femenino. Varios de los heridos fueron trasladados a la capital, Georgetown, para recibir tratamiento médico. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.